Buenas noches. ¿Regular o abolir la prostitución? ¿Cómo legislar esta actividad en un país que, según la ONU, es líder en consumo de prostitución en Europa? El debate está más de actualidad que nunca, sobre todo desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometiera en abolir la prostitución en España mediante una ley integral que pretende presentar antes de que termine la legislatura. Una norma que rechaza frontalmente nuestra invitada de hoy, que es Concha Borrell. Concha es prostituta y secretaria general del sindicato Otras. Concha, buenas noches. Buenas noches. ¿Abolir la prostitución? Hombre, vamos a ver, si abolir la prostitución sirviera para terminar con las mafias, yo me apunto, ¿vale? Pero como eso no va a suceder, porque ya no ha sucedido en Suecia, ya hemos visto todas el modelo nórdico cómo ha fracasado, pues no, creo que no sirve de nada. Vosotras no solamente no queréis abolir, sino que pedís derechos para las trabajadoras sexuales. Pero hoy en día, en España, ¿qué derechos le falta a una trabajadora sexual? Porque, en fin, te puedes poner de autónoma, te das de alta en un epígrafe, en servicios personales, y eres como cualquier otro trabajador autónomo. Claro, es que eso es muy gracioso, fíjate, Samantha, porque al Estado no le preocupa si eres trabajadora sexual por cuenta propia. No le importa cobrarte la seguridad social, no le importa cobrarte los IVAs trimestrales, no le importa absolutamente nada. O sea, eres bienvenida a cotizar. Ahora, cuando hablamos de que los que tienen que cotizar son los empresarios para los cuales están trabajando las mujeres, entonces nos llevamos todos las manos a la cabeza. Es un poco hipócrita este sistema. Lo que está creando son falsas autónomas que están trabajando para terceros. Nosotras lo que entendemos es que si en un club, si en un espacio donde realmente el capital lo está trayendo la trabajadora sexual, y el resto de las personas que trabajan en esos espacios, todas tienen contratos y todas tienen sueldo, ¿por qué las trabajadoras sexuales no tienen ni contrato ni sueldo? ¿Pero qué tipos de contratos se le puede hacer? Porque el proxenetismo no está permitido. No le puedes contratar como prostituta. No, pero hay muchos espacios donde, vamos a ver, aparte de ejercer la prostitución, están ahí como camareras, están como alternadoras, están como animadoras, hacen muchísimos otros roles, aparte de ejercer la prostitución, que siempre es por cuenta propia. Este es el tipo de regulación que querríais, que se empezara a contratar a las mujeres. ¿Qué derechos les están faltando a las trabajadoras sexuales? Pues yo creo que lo hemos visto claramente durante todo este tiempo de la pandemia, ¿no? Cuando recuerdo unas declaraciones del dueño del Paradise en la Junquera, que se hicieron muy famosas, dieron la vuelta fue titular en toda la prensa, diciendo que todos sus trabajadores iban a estar en ERTE, pero que las trabajadoras se habían ido voluntariamente a sus países de origen. No, bueno, lo que hiciste fue cerrar el club, dejar a las mujeres en la calle y que se busquen la vida. Es decir, lo que es intolerable, pero absolutamente intolerable, es que el portero tenga seguridad social y sueldo, el gerente tenga seguridad social y sueldo, el servicio de cocina exactamente igual, el servicio de limpieza exactamente igual, los de seguridad 3/4 de lo mismo, pero que las trabajadoras sexuales no puedan tener una seguridad social, un sueldo, que además las hubiera cubierto con el ERTE en medio de la pandemia, en lugar de encontrarse en la calle, esto a mí me parece absolutamente demencial. Entonces lo único que falta es que les hagan un contrato. ¿Es eso? Obviamente. Es lo único que necesitan ahora las trabajadoras sexuales. Bueno, necesitamos muchas cosas, pero si hablamos de derechos laborales, esa es la más importante. ¿Estaríais a favor de que se regulase el proxenetismo también? Claro que no. No. Claro que no. Es más, nosotras hemos dicho por activa y por pasiva millones de veces que lo que queremos es que en el Código Penal las penas, tanto de prisión como las multas económicas, sean muchísimo más altas. Perdonadme, os tengo que interrumpir porque controláis mucho más del tema que yo y ya me he perdido. El proxenetismo está prohibido. Sí. Vale. Como está prohibido,
esa persona que contrataría a esta trabajadora sexual estaría incurriendo en un delito, ¿no? No, técnicamente no. ¿Quieres contarlo tú? Sí, por favor, porque ando Claro, perdido. lo que dice el Código Penal es que el proxeneta es el que obliga de Sí. alguna manera a ejercer trabajo sexual. O el que se lucra. El que con se ese lucra. trabajo Es sexual. explotación de prostitución Claro, por cuenta ajena. por eso he dicho antes que el trabajo sexual que las mujeres ejercen en estos espacios es siempre para ellas el dinero. Nunca es para el empresario. Sí, Si es para el eso es empresario, ahora. estamos hablando de otra cosa y estamos hablando de proxenetismo. Sí. Y esto como sindicato lo vamos a denunciar. Claro. ¿Vale? Pero en el caso, por ejemplo, de las alternadoras, en el caso Para la gente que no sepa, para los espectadores, alternar es tomarse una copa con el cliente en una sala, que suele haber una sala común dentro de los clubs, ¿no? Que funciona como a modo de bar. Exactamente. O de pub. Donde las copas son muchísimo más caras y donde, digamos que en este caso la alternadora hace pues un poquito como de relaciones públicas de Sí. cara a buscar una consumición más cara de la cual ella también se lleva un porcentaje y ahí es donde está la ganancia del empresario. Copas muy caras y el hecho de que la trabajadora esté constantemente incitando a un gasto. Claro, esta Ahora, trabajadora podría estar contratada por este trabajo, obviamente, pero no por el trabajo sexual. exactamente, ¿Y entonces cómo distinguimos eso? pero de una manera muy fácil. No, perdóname, ¿cómo? De una manera muy fácil. Las trabajadoras sexuales, hombre, son trabajadoras sexuales, pero no son estúpidas. Saben que el... No, perdóname, no. No, quiero pretendía decirte, llamar estúpido a nadie. es que se nos tiene muchas veces como que no pensamos por nosotras mismas, ¿no? O sea, el Ministerio de Igualdad lo dice claramente, ¿no? Somos mujeres incapaces, no tenemos agencia propia, no sabemos pensar, no sabemos... No, perdona, las mujeres que ejercemos trabajo sexual, y digo mujeres, también me refiero a los hombres, que los Sí. hombres también podríamos estar hablando mucho tiempo de la contratación de los hombres en los diversos espacios como serían las saunas. Pero vamos a ver, las mujeres no van a permitir en ningún momento que ese dinero, que ahora es el 100% para ellas, pase a ser el 50% del empresario. Pero es que el empresario conoce muy bien la ley, tampoco se va a meter en ese berenjenal. Si ya no lo están haciendo ahora, ¿por qué iban a hacerlo después? O sea, tienen que estar contratadas y dadas de alta de autónomos. No, Para ejercer- no, pues no, entonces me he dadas perdido. de alta como camareras, como relaciones públicas, como Alternadoras. alternadoras. Sí, yo esa parte la he entendido. ¿Vale? ¿Ya está? ¿Qué más? ok. ¿Dónde tienes la duda, Luis? Perdona. Sin ningún tercero, o sea, si tú estás trabajando para un tercero que te tiene a sueldo por una serie de trabajo Sí. y en ese mismo lugar de trabajo ejerces otro trabajo que no es para ese tercero, entiendo que primero no sé cómo distingues el horario, no sé cómo distingues la relación laboral, me parece muy complicado a mí, que no soy especialista de estas cosas, pero me parece bastante complicado. O sea, me parece que echa la ley y echa la trampa, me parece bastante fácil que empresarios le den una vuelta a esto con relativa facilidad, ¿no? Mira, lo que nos falta, decíais, Sí. ¿qué os falta? Os faltan derechos. Dentro de los derechos Vale. nos falta un convenio. Ok, vale. Nos falta ahí un estamos. convenio laboral para regular todo este tipo de cosas de para manera muy trabajar clara. en todo esto. Vale. Es verdad que no es fácil hacer un convenio colectivo, pero ya estamos, tendrá que hacer, claro. trabajando en él, como sindicato ya estamos trabajando en él. Pero lo que sí es cierto es que en estos espacios que ellos, los empresarios, suelen denominar hoteles, Ok. la mujer está alternando, ¿sí? Vale. Y en un momento determinado, si llega a un acuerdo comercial con el cliente, sube a su habitación, que es una habitación que ella paga, ¿vale? Y allí tiene su encuentro sexual con su cliente, ¿vale? Y ese dinero es para ella. Nada de eso se lo puede quedar el empresario, porque entonces sí pasaría a ser proxenetismo. Claro. Por lo tanto, esto ya se está haciendo. Lo que estamos diciendo es esto mismo que se está haciendo, que tenga un contrato laboral. No estamos pidiendo la luna, pedimos que los que no se vayan de rositas, que los que no se vayan defraudando a Hacienda y a Seguridad Social sean los empresarios. Concha, la inmensa mayoría de las mujeres entran en la prostitución por una cuestión de necesidad económica. Esta es una realidad. Para muchas de ellas,
El trabajo sexual puede ser dañino psicológicamente, de hecho hay muchas que lo dejan rápidamente porque no están a gusto en esa situación. ¿Cómo protegemos, si regulamos esto, cómo protegemos a esas mujeres que no desean prostituirse, que les puede dañar hacerlo, pero que claro, la regulación va a facilitar entrar en la prostitución? Yo no creo que regular la prostitución facilite entrar en la prostitución. Yo creo que la persona que quiere ejercer prostitución lo hace. Creo que la persona que quiere ejercer como webcamer lo hace. Creo que la persona que desea hacer masajes eróticos con final feliz lo hace. Y eso no tiene nada que ver con la regulación. Tendrá que ver con los derechos que va a poder adquirir a través de la contratación. Es decir, podrá tener como contrato, podrá alquilar un piso, que ahora no pueden. Con un contrato podrá, yo qué sé, pedir un crédito, si es eso lo que le apetece, poder comprarse una casa. En fin, tendrá la libertad de tener un contrato laboral y con ese contrato laboral manejarse. Es decir, porque el alcohol esté permitido, ¿hay más gente que bebe? No lo sé. No lo sé, pero lo que está muy claro es que la gente que bebe, si bebe demasiado, puede ir a unos centros donde le pueden atender. Pero a mí sí que déjame, es que es una pregunta muy compleja y no la puedo contestar así te dejo hablar, de repente. Sí. Es decir, todas trabajamos por necesidad, todas las personas, todas Cierto, pero no todos necesitamos levantarnos por la mañana e ir a trabajar porque tenemos que pagar facturas, ¿vale? Si una mujer, si un hombre entra en el trabajo sexual y no se siente cómoda o cómodo en él, lo va a dejar. Claro, pero en esa ventana tiene una experiencia que puede ser muy dura. Personalmente, si a ti no te gusta el trabajo sexual y te ves obligada por necesidad económica, esto puede ser muy duro. A mí me preocupa cómo proteger a estos colectivos vulnerables. ¿Cómo lo hacemos? Ya, pero ves, de nuevo estás tomando una posición muy paternalista. O sea, Pero lo hago con todo tipo de colectivos, o sea, aquellos que tienen los derechos vulneralizados, como sociedad tenemos una responsabilidad, ¿no? Claro, también. Pero aquí, por ejemplo, tenemos el tema del estigma, ¿no? Y el tema del estigma es algo que se ha trabajado mucho, además desde las propias asociaciones rescatistas de vamos a ayudarte, porque no, o sea, nosotras lo que hemos hecho desde hace ya 10 años en Aprosex, cuando empezamos con la asociación, la primera asociación que se creó por trabajadoras sexuales, es trabajar el empoderamiento. Oye, ¿no te gusta? Déjalo. No es una obligación mantenerse en el trabajo sexual. Claro. ¿Lo quieres hacer? Adelante. ¿Cómo? Con unas normas que nosotras les damos a través de los cursos de profesionalización, por ejemplo, con toda una base de seguridad, con una red detrás de compañeras que estamos pendientes de, entre nosotras, de nuestras propias compañeras. En fin... yo creo que te planteo un escenario, ¿eh? ¿No deberíamos hacer de alguna manera que la mujer que no quiere prostituirse no se prostituya? Que no se vea eso obligada. Ya está pasando. O sea, escúchame, las mujeres que no quieren ser periodistas tienen que ser periodistas sí o sí. Si no les gusta el mundo, hacen otro tipo de estudios, hacen otro tipo de trabajo, se forman en otra cosa y ejercen otro trabajo porque pensaban que periodismo era ideal y luego han descubierto que no lo es. Claro, me preocupa que esto pueda ser una experiencia traumática. Prostitutas solamente pueden ser prostitutas. ¿Te parece que tenemos una perspectiva demasiado paternalista con respecto a esto? Que nos parece que va a ser una experiencia... A mí me parece que puede ser una experiencia traumática para algunas mujeres. Y aquí sí digo, ¿cómo hacemos para que no salgan dañadas por una cuestión de necesidad económica? Claro, pero es que partís de la base de que no pueden hacer otra cosa. Y es que las trabajadoras sexuales sabemos hacer otras muchas cosas. Ya, Concha, pero tú sabes que cuando una mujer empieza en el trabajo sexual es porque no tienen, muchas veces, es porque no tiene otra oportunidad laboral al alcance. Y entonces aguantas un año, aguantas dos, hasta que remontas y sales de ahí y te buscas tu vida. ¿Y esto no puede ser traumático? Si a esa mujer no le gusta el trabajo sexual. Yo creo que el tema trauma tiene mucho más que ver con el estigma que con el propio trabajo sexual. Tiene que ver con esa culpa trabajada a nivel de
esto es algo que debería estar haciendo de forma gratuita, esto es algo que debería estar haciendo por amor, pero yo creo que cuando tú ya te planteas entrar en el mundo de la prostitución, tienes muy claro que vas a hacer sexo por dinero. No vas a hacer sexo por amor. Tus clientes no van a estar rondándote 2 semanas con ramitos de violetas. Pero puedes estar temblando en la primera experiencia sexual. Claro, realizada. por eso se crean los cursos de profesionalización, para hacer ese acompañamiento. ¿Y si regulamos la prostitución, no aumentamos también el riesgo de trata? Bueno, yo creo que ahora mismo tiene mucho más trata Suecia, que está, no lo creo, lo digo, no lo creo, lo digo, tiene mucha más trata Suecia que Holanda o Alemania, que tienen el trabajo sexual regularizado, sin que Alemania ni Holanda nos gusten en absoluto, ¿eh? Son modelos que no nos gustan porque son pro empresarios y no pro derechos de las trabajadoras. Ok. Y dices que aumenta la trata. Dices que aumenta la trata en el sistema abolicionista. Por supuesto, porque se fomentan las mafias. Todo lo que queda como clandestino, todo lo que se criminaliza, ayuda a que las mafias crezcan y se fomenten. Si tú necesitas, porque tu trabajo va a ser criminalizado, que es hacia donde parece que quiere ir el Partido Socialista junto con Unidas Podemos, a criminalizar nuestro trabajo, a criminalizar a nuestros clientes y, por supuesto, también a criminalizarnos a nosotras mismas, entonces entramos en ese espacio donde no te preocupes, yo te puedo ayudar, yo te puedo conseguir clientes. Ahí sí que entramos en una proliferación de mafias, que es en la que se ha visto inmersa Suecia. No queremos ser Suecia, no queremos ser Francia, queremos un modelo propio en el que ya estamos trabajando. Queremos un modelo propio basado, mirado en el modelo neozelandés, pero mucho más abierto y mucho más adecuado a las necesidades que tiene España y, en definitiva, Europa, porque yo creo que este modelo va a ser totalmente exportable al resto de Europa. Concha Borrell, secretaria general del sindicato Otras, de trabajadoras sexuales, muchísimas gracias por estar en la entrevista incómoda esta noche. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa para publicidad, enseguida volvemos con la segunda parte del programa, donde analizamos la situación de la prostitución en España y qué hacer, abolir o regular. Hasta ahora. Aquí continuamos en la entrevista incómoda, hablando de prostitución y no con el debate sobre la mesa de si abolirla o regularla. Tenemos a 2 invitadas más, una de ellas es Paula Arce. Paula, buenas noches. Es profesora asociada en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona y miembro del Grupo Antígona, un grupo de investigación que estudia temas sociales de género en el ámbito del derecho. Y en concreto, el Grupo Antígona ha hecho varios estudios sobre cómo afectan las ordenanzas de convivencia locales a los derechos de las personas que ejercen la prostitución. Y tenemos con nosotros también a Carmen Domingo. Carmen, buenas noches. Es escritora. Su último libro, Derecho a decidir, el mercado y el cuerpo de la mujer, trata precisamente el tema de la prostitución, entre otros. Además, colabora con distintos medios de comunicación como El País, El Periódico, Radio Nacional o la cadena SER. Carmen, tenías muchas ganas de comentar la entrevista con Concha Borrell que hemos visto en la primera parte. Porque yo voy a empezar diciendo que soy abolicionista, no sé si hace falta decirlo, porque si soy feminista va por defecto que sea abolicionista, pero claro, me sorprende mucho que se haya hablado todo el rato de la prostitución como si fuera un trabajo al que uno entra libremente, cuando todos los datos nos dicen justo todo lo contrario, es decir, que no hay prostitución voluntaria. Es todo el rato, bueno, por supuesto, la trata, y el resto es cosa de pobres y ricos. O sea, tú se lo has comentado a ella y ella tiraba balones fuera contestando. Es verdad que la mayoría de la prostitución entra por necesidad económica. También es verdad que hay otro perfil. Emigración, ilegales, mujeres que han sufrido violencia en su familia, gente sin recursos, gente sin estudios. Pero hay un perfil que sí entra voluntariamente, es verdad que es minoritario, ¿no? Pero es cierto que también existen mujeres que eligen libremente la prostitución. Yo, eso lo hemos comentado antes, cuando conozca a alguien que viva, yo soy de Barcelona, en Paseo de Gracia Diagonal, que es una muy buena zona, a la que le mole vivir con su maltratador, que no la quiere, que le obliga a tener relaciones todos los miércoles y que le hace desgarros anales 3 días sí y un día no, entonces yo me creeré. Pero tú consideras que
todas las prostitución. trabajadoras sexuales les hacen desgarros anales? Bueno, son prostitutas, son mujeres víctimas de esclavaje y no son trabajadoras sexuales. Porque no consideras que sea un trabajo. Para mí no. De hecho, es que ahora le va escuchando a ella y, bueno, luego hablará Paula, pero me he hecho una lista de cosas, porque ella habla de como si fuera un sindicato. Primero, el sindicato siempre los leí. Es un sindicato. Es un Sí, sindicato. pero no puedes legislar el trabajo de alguien por debajo del de al lado. O sea, los derechos humanos impiden que haya... Pero esto no impide que haya un sindicato y además Claro. es que está refrendado por el Tribunal Supremo. Claro, que supongo que en algún momento eso cambiará también, porque... Por No ejemplo, parece, a porque mí me nadie hubiera- ha apelado al Constitucional. me De hubiera- momento esto es firme. Me hubiera gustado saber lo que pone en el sindicato suyo. Por ejemplo, ¿a qué edad legal se puede empezar a hacer de puta? Porque hay niñas. Ayer, por ejemplo, un niño de 6 años mató a una chica en la India porque quiso abusar de ella. Es verdad que es una cosa extrema, un niño de 6 años normalmente no mata. Bueno, como ya he visto casos ¿Pero de... qué tiene que ver eso con la prostitución, Carmen? porque estuvo viendo vídeos sobre prostitución en su casa, casual, le dio el vídeo, ¿Pero qué un tiene que ver móvil. eso con el trabajo sexual? Pues lo mismo, porque están generando violencia también. Quiero decir que el trabajo sexual está asociado a la violencia y a la trata. Y a Pero los... ¿estás equiparando el trabajo sexual con un niño de 6 años que mata? Bueno, yo creo que si la prostitución está asociada a la pornografía y este niño vio pornografía y en la pornografía, la película que vio, han dicho en la noticia que yo he visto, estaba relacionada con la prostitución. Pero pues Carmen, sí. ¿estás diciendo que los niños matan No, que por los la niños prostitución? matan, no. Lo que yo estoy diciendo es que la violencia machista y la prostitución están relacionadas con la violencia que aprenden nuestros niños y que eso está asociado a la prostitución y que por eso la prostitución no se puede legalizar de ninguna manera. Paula, ¿esto es trabajo? ¿El trabajo sexual es trabajo? Yo creo que es trabajo en el momento en el que hay mujeres que dicen que para ellas es trabajo el ejercicio de la prostitución, ¿no? Entonces, yo sí me planteo este debate desde una escucha, ¿no?, hacia el colectivo de las personas que precisamente ejercen esa prostitución. Y a mí me parece muy importante diferenciar lo que es la prostitución realizada por voluntad propia de lo que es la violencia de género o la trata de personas. Y yo creo que aquí a nivel legal está separado totalmente. Y que además, digamos, todos los organismos internacionales lo que nos dicen es precisamente esto, que además no es bueno confundir y que podemos hacer políticas públicas dirigidas pues, a que haya menos mujeres que ejerzan prostitución, puede ser, pero que son independientemente de las políticas que van dirigidas a lo que es la trata, ¿no?, y a la persecución del delito y sobre todo a la protección de las víctimas de trata, porque es que no podemos plantear que sea lo mismo ejercer la prostitución de forma voluntaria. Yo creo que aquí también... Yo creo que debiéramos tener bastante cuidado con este tipo de mensajes que lanzamos, ¿no?, que yo entiendo que se hace desde la preocupación por los derechos de las mujeres, ¿no?, pero que al final estamos diciendo que las prostitutas son como no personas, que no tienen voluntad, que no pueden decidir, que les tienen que hacer daño a sus clientes, y esto no es para nada así. Yo creo que de verdad tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de mensajes porque les estamos haciendo un flaco favor a las mujeres que ejercen prostitución. Es decir, no podemos tener un mensaje que sea los clientes pueden hacer lo que sea con estas personas, porque siguen siendo personas, siguen teniendo voluntad, siguen planteando límites a sus clientes y ellas, desde luego, claro que hay mujeres que no pueden decidir con quién ejercen la prostitución porque están en una situación de violencia, pero hay muchas mujeres que ejercen prostitución y establecen límites claros y muchas veces mucho más claros que otras mujeres que no ejercemos prostitución con las personas con las que mantenemos relaciones sexuales. Es decir, que yo creo que Concha Borrell, por ejemplo, aquí tiene mucho más claros los límites que ella tiene en relación a las prácticas sexuales que quiere o no quiere hacer con sus clientes que yo, por ejemplo, si no sé, conozco a alguien, ¿no?, y establezco una relación sexual esa misma noche. Creo que tenemos que también escucharlas a ellas y no meter en el mismo saco situaciones que son completamente diferentes. Carmen, me parece interesante lo que apuntas, porque una de las cosas que reclaman muchas trabajadoras sexuales es que quieren derechos, no que las salven. ¿Les habéis preguntado a ellas qué es lo que necesitan? Pero es que están en una situación de el poder con el que no lo tiene, es una situación de patriarcado, es el hombre el que tiene el poder sobre la mujer. Pero el si que una le paga... mujer está pidiendo derechos, ¿crees que está incapacitada para saber lo que necesita? Primero, yo no creo que las prostitutas estén pidiendo derechos, sino las prostitutas Es están lo que pidiendo dicen ellas mismas. ayudas, bueno, Lo dicen ellas las mismas. prostitutas en su mayoría son gente que no ejerce la prostitución de forma voluntaria, entonces no podemos hablar con ellas. A ver, el único sindicato de trabajadoras sexuales de España está reclamando derechos para las trabajadoras sexuales. No hay otra entidad a la que podamos acudir como voz política. Ellas piden derechos, entonces, ¿las escucharíais?
yo lo que creo es que lo que primero hay que hacer es abolir todo tipo de diferencia entre hombre y mujer y el poder que tiene el hombre sobre la mujer para acostarse con ella, que es la prostitución. Entonces yo no creo que haya ninguna prostituta que se dedique a la prostitución de forma voluntaria. Son todas mujeres obligadas a ejercer la prostitución. ¿Por qué asumimos que en el intercambio de la prostitución el hombre siempre manda? Porque paga. Pero también pagamos por otros servicios Pero y no mandamos los que pagamos. Pero no es lo mismo, porque tú tienes algo que te deja decir que no, mientras que en la prostitución no tienes nada que te deja decir que no. Paula, ¿ellas pueden decir que no? Claro que pueden decir que no y dicen que no a muchas cosas. O sea, es que, quiero decir, aquí tenemos a una mujer que ella te dice cosas diferentes a las que tú estás explicando y ella ejerce la prostitución. Y yo he trabajado muchos años con mujeres que ejercen prostitución y claro que hay mujeres que tienen más capacidad de decisión y menos capacidad de decisión, pero yo creo que desde los feminismos también nos tenemos que replantear solamente el eje de la dominación sexista como el único que existe. Es decir, existen otros, existe el origen, existe la situación económica. No todas las mujeres pobres son prostitutas, no todas las prostitutas son pobres, hay mucha variedad de personas que ejercen la prostitución y yo creo que lo que ellas necesitan, y es lo que ellas piden, y por eso yo creo que además desde el derecho, ¿no?, que es del ámbito que yo conozco, lo que se puede hacer es generar un marco que precisamente reconozca y proteja esos derechos, ¿no? Que lo que yo creo que tenemos actualmente es un marco legal en el cual ellas, aunque quisieran reivindicar derechos, ¿no?, que es lo que pasa, por ejemplo, que hablabais antes en los clubs, en la situación, que sí que existen situaciones de abuso, pero es que tenemos un marco legal en el que ellas no tienen a su disposición ninguna herramienta legal para poder defender sus derechos. Pero es que no todos los trabajos y con el Código Penal no vamos a conseguir eso, porque el Código Penal no va a hacer que toda esta situación de abuso desaparezca, sobre todo cuando hay mujeres que quieren ejercer esa actividad. Esa voluntad de ejercer esa actividad es como una trampa, porque yo mañana quiero ejercer mi actividad de ser sicario o quiero ejercer mi actividad... No creo que puedas comparar ser sicario y matar a alguien con ejercer la prostitución. No estoy hablándote de libertad de ejercer un trabajo, es que no todo el mundo tiene libertad de ejercer lo que considera, ni puedes legislar todos los trabajos. La esclavitud no se puede legislar. En Latinoamérica hay zonas de Latinoamérica en las que trabajan los niños y tú no querrías legislar el trabajo infantil. Claro, pero hay mujeres que están reclamando que sí, que se legisle, que ellas quieren hacer esto. Que eso es una trampa, que decir, que cualquiera que haya escuchado pero no es paternalista pensar que ellas no pueden decidir por ellas mismas. No, pero es que estas chicas que supuestamente, según vosotras, eligen voluntariamente trabajar... Según ellas. Yo no he conocido ninguna prostituta. Tú lees a Amelia Tignaros y a cualquiera que esté en el ámbito de Amelia, todo lo que cuenta de la prostitución, no hay ninguna chica, incluso las chicas que han empezado, como comentábamos antes, a los 18 años obnubiladas por ganar dinero, a los 2 años tienen que acabar en el psiquiatra y arrepentidas. No, pero Concha Borrell lleva 17 años ejerciendo y está perfectamente. Quiere decir que en unos casos, y yo además lo hablaba con Concha, le decía, esto puede ser dañino para muchas mujeres, que quizás haya que protegerlas, pero hay otras para las que no lo es. Entonces, ¿no estaríamos perjudicando a estas mujeres que saben perfectamente lo que quieren y que reclaman una serie de derechos si aboliéramos la prostitución? Para mí no se puede legislar una situación de esclavitud. Tú compras a una mujer por un tiempo determinado para hacer con ella lo que te dé la gana. Digas lo que quieras. A ver, yo creo que además que estamos haciendo un debate de máximos que tampoco tiene mucho sentido. Es decir, no hace falta legislar la prostitución como un trabajo para reconocer muchos derechos que estas mujeres todavía no tienen, ¿no? Por ejemplo, si se da una relación en un club en el que pues, hablábamos antes del alterne, ¿no? Esta situación en la que tú estás tomando una copa y con un cliente, pero es diferente del ejercicio de la prostitución. Todas las vulneraciones de derecho, y esto ha habido un caso que ha llegado hasta el Supremo recientemente, que es el de Belín Roché, y junto con otros casos que también ha habido un magistrado aquí en Cataluña que ha intentado reconocer, pues decir, bueno, aquí existe una relación de dependencia, estas mujeres tienen un horario, se les imponen unas condiciones, hagamos que, mientras que no se les reconozcan otro tipo de derecho, al menos que se le tenga que pagar pues, el salario, la seguridad social, etcétera. Bueno, la respuesta de los tribunales es que no, a pesar de que no exista una legislación, o sea, a pesar de que no hay ese reconocimiento legal, tú no puedes hacer un contrato de trabajo, ¿no? Pero aunque no lo puedes hacer, por ejemplo, las personas que están en situación de residencia irregular tampoco las puedes contratar, pero se les reconocen igualmente derechos. Es que igual habría que empezar por ahí. Si tú regulas a toda la gente que está de forma ilegal, igual esta gente no tiene que acabar ejerciendo la prostitución porque no tiene más salida.
Bueno, pero igual pero la yo solución creo que es al contrario, no tenemos que facilitar la compraventa de las mujeres por parte de los hombres, porque siempre son hombres, hacia las mujeres, sino empecemos legislando a la gente más vulnerable. Ya hemos encontrado un punto en común. La ley de extranjería claramente es una causa de prostitución, claramente. De la trata, sí, por supuesto. Las bolsas de es que tenemos que ir hacia aquí, Carmen, no hacia... Las bolsas de pobreza también. No, en puntos en común. No me peleo contigo. Estamos de acuerdo seguramente en la no criminalización de las trabajadoras sexuales. Bueno, sin que se las considere trabajadoras o de sexuales, las mujeres que ejercen la prostitución o están en situación de prostitución. A mí la terminología tampoco ahí no me voy a... Tampoco soy... O sea, creo que no es necesario ponernos tampoco a hablar de el trabajo sexual es trabajo, podemos hablar de prostitución, yo no tengo ningún problema en eso. Pero yo creo que estaríamos de acuerdo y un poco por intentar desencallar este debate de los extremos de abolición-regulación, porque creo que es que hay tantas cosas que hacer. O sea, estamos hablando de un colectivo tan sumamente subordinado, tan sumamente discriminado, a la que se le vulneran los derechos de tal manera podemos ir, mira, la ley, las ordenanzas de convivencia, la ley de seguridad ciudadana, todas las leyes... Bueno, cómo se aplica la ley de trata, cómo se investigan los delitos de trata, cómo se investigan todos los delitos relativos a la prostitución. Hay una criminalización que supone el doble, al menos, y en las Naciones Unidas hablan incluso de más, de las mujeres que están, de cómo están las mujeres representadas en este tipo de delitos. Es decir, hay el doble de mujeres castigadas o investigadas por delitos de trata que en cualquier otro tipo de delito. Es decir, está claramente, o sea, hay un sesgo de género altísimo y tiene que ver con que los policías en muchas ocasiones no tienen una perspectiva de género o no conocen suficientemente cómo las redes de trata funcionan y cómo se criminaliza incluso las propias víctimas de trata, que igualmente son castigadas y son condenadas por trata ellas mismas, porque se las utiliza, porque los tratantes utilizan a las mujeres que están en situación de trata para realizar las actividades delictivas que son más visibles, entre ellas, por ejemplo, alquilar un piso, y eso es lo que queremos ahora criminalizar a través del Código Penal, diciendo, no, lo que queremos es que quien alquile un piso a las prostitutas vaya a la cárcel. Pues si nos ponemos a mirar un poco a nivel cualitativo cuáles son esas personas que son condenadas por ese tipo de delitos en los países en los que sí que existe, veremos que el porcentaje de mujeres, y muchas de ellas en situación de trata, es sumamente elevado. Por supuesto, porque y eso es muy preocupante. Es una cosa feminizada lo de la prostitución, quiero decir que la trata y la prostitución es una cosa feminizada que gestionan los hombres, pues para bien no creemos o para delitos mal. en el Código Penal no, para lo que tenemos que hacer es resolver las bolsas bolsas de pobreza que hacen que exista eso como posible salida de las mujeres, que tiene que tener la sociedad y sobre todo un supuesto gobierno progresista como el nuestro, una salida para que ni se plantee hablar de la prostitución. Esto es algo que incluso he llegado a pensar. ¿No deberíamos abolir la pobreza en lugar de la prostitución? Por supuesto. Para que solamente se prostituyan las mujeres que de verdad libremente lo desean. Y no vas a encontrar ninguna, porque si se aplican todas las medidas que sugiere ella, ¿pero por qué entonces no planteamos del sindicato luchar contra la pobreza? Enfadar porque no van a ganar dinero. ¿Pero por qué no estamos planteando luchar contra la pobreza en lugar de luchar contra la prostitución? Pero que las mujeres que libremente lo desean se prostituyan y que no tenga que prostituirse ninguna mujer. Pero que si no lo tristemente nadie se está planteando luchar contra la prostitución, por eso estamos hablando aquí, porque da 5 millones de euros diarios, a ver a quién le interesa, por eso no tenemos una legislación al respecto. Bueno, se está elaborando una ley de libertad sexual. No, se ha pensado, o sea, si tú lees los títulos... el proyecto está ahí, no se esté pensando, hay un proyecto que se está debatiendo y que es verdad que ahora parece que hay bastantes partidos que están en contra, pero hay una propuesta clara que va precisamente en este sentido, que yo creo que es totalmente erróneo, de criminalizar más la actividad, por supuesto, y que además cuando se habla del modelo nórdico se habla del Código Penal, que es una medida barata, ¿no?, que no cuesta dinero, reformemos el Código Penal, la normativa de prostitución, los delitos de prostitución, cada 3 años nos lo reforman y cada vez, ¿no?, se castiga más y se castiga más, sin ver qué es lo que pasa con las mujeres que ejercen prostitución, pero no vamos al otro lado. O sea, en Suecia, en Noruega, estas medidas han ido acompañadas de ingentes cantidades de dinero. Eso es de lo que se trata, claro, porque obviamente. ¿Qué haces luego con estas mujeres que se ganaban el dinero así? ¿Qué hacemos con ellas? Pero a que ninguna se ha querido quedar de puta. Sigue existiendo la prostitución en Suecia y en Noruega. O sea, ha disminuido un 85% después del cambio, mientras que en Alemania, que se ha regularizado, ha subido un 35%. Las encuestas yo no me las invento. O sea, pero si tú misma dices que hay un 15% que se mantiene, eso demostraría que hay mujeres que libremente desean prostituirse. No, o que no han accedido a lo mejor porque ni saben hablar sueco ni tienen el acceso a eso. Pero ha disminuido desde que se ha implantado, mientras que en Alemania se ha multiplicado. ¿No estaríamos perjudicando a mujeres que se ganan la vida con el trabajo sexual si lo abolimos? ¿Qué derecho tenemos a perjudicarlas?
Pero es que yo no creo que estés... Suponte que hay alguien que quiera hacerlo voluntariamente. Tú, haciendo una abolición de la prostitución, no les estás impidiendo que lo hagan. Entonces ya no podrían ejercer la prostitución. Sí, igual que la están haciendo ahora. Ahora me pierdo. Si Sí. abolimos la prostitución, ¿podrían continuar ejerciendo? Claro, igual ahora no existe. O sea, ahora es legal. Algo, no. Ahora alegal. ejercerla... No, a legal, lo que no está prohibido es legal. Bueno, Por lo tanto, es legal. claro, Pero, ¿y tú te con la das de alta, abolición te das de qué alta ocurriría? yo, por ejemplo, estoy en artes y oficios porque las escritoras no tenemos epígrafe, pues te das de alta de lo mismo, como si fueras escritora y haces lo que te dé la gana. Es que Entonces, ¿qué? cuando comentaba Concha, es que no tienen, pues que se den de altas de camarera, pero es que si te das de alta de camarera te obligan a tener un horario, a tener una Pero jornada el laboral objetivo del completa, a cobrarlo abolicionismo, ¿cuál es? Entonces, que si no, se van a seguir... que no haya ninguna chica en situación vulnerable que no tenga un recurso distinto que no sea venderse como persona. O sea, buscar salidas a todas aquellas mujeres que vienen de la emigración o de bolsas de pobreza que pueden tener otras salidas, pero que en ese momento no tienen capacidad de... O sea, que no buscáis prohibir la prostitución. No, lo que queremos es que no exista la prostitución. Claro, la aboles porque no existirá. Pero parece porque poco realista te eso, darás ¿no? salidas. Lo digo porque ha existido toda la vida. No, porque si como ya dice, bueno, pero es que le ha existido toda la vida, también existe la ablación de clítoris en Somalia y no queremos que se siga No, y lo que ha practicando existido toda la vida... clítoris. sí, pero no se puede comparar una práctica El como la esclavismo, ablación el con esclavismo. una prostitución voluntaria. La esclavitud ha existido siempre y se abolió la esclavitud. Y no se abolió solo, bueno, los esclavos negros que se quieran quedar en la plantación con su jefe, que se queden. No. Pero yo, Carmen, más allá que quizá, incluso seguramente estaríamos igual que con muchas trabajadoras sexuales que quizá ¿no? en otro mundo sin capitalismo, en el que no existieran desigualdades sociales, etcétera, igual la prostitución tal y como la conocemos ahora no existiría, seguramente. O no sería tan problemática, porque si no existen relaciones de poder entre mujeres y hombres, pues también sería diferente y no sería tan problemática, ¿no? Es decir, porque la prostitución masculina no nos genera todos los debates que nos genera la prostitución femenina y es por esto. Pero si tenemos claro que existirían mujeres que en todo caso, aunque estuviéramos en una situación diferente, se dedicarían a ello, y todas estas políticas criminalizadoras de la prostitución lo que hacen, y yo creo que aquí sí que los estudios, incluso, no sé, abolicionistas como tan declaradas como la Beatriz Gimeno y otras, han reconocido que están en situación de peor, ¿no? de peor vulneración, de clandestinidad, de que si van a la policía les pueden, ¿no? Tienen miedo de que la policía les haga cosas o que les expulsen del piso donde están viviendo o lo que sea. Entonces, si las condiciones de estas mujeres son peores en un sistema prohibicionista, ¿no? Pues quizá la abolición se puede llegar a través de otras vías que no sean la de la criminalización en el Código Penal. Es que yo no creo que sea criminalizarlas, yo creo que lo que se trata es de ayudar a la gente a que tenga otras salidas. Es verdad que eso, como tú has dicho, eso no hace falta el Código Penal. Necesita mucho dinero por parte del gobierno. Porque seguramente y una inversión concreta. Si las mujeres tuvieran más acceso a medios de producción, a recursos económicos, seguramente mujeres internas cuidando a personas mayores tampoco habría, ¿no? Y quizá también estaríamos contentas. Pues no sé por qué. Es que eso no es... ¿No? ¿Por qué cuidar a un señor mayor o a una señora mayor? 24 horas, interna, digo, no sé. Pues no sé, que si hay una legislación... A mí tampoco me parece, no sé. Ese punto también es muy interesante. ¿Por qué consideramos que ser interna es digno y ser prostituta no? Primero, porque no estás vendiendo tu cuerpo, estás ejerciendo un trabajo que está regulado. No lo sé, porque cuidar a un señor mayor también podría ser considerado vender tu cuerpo, ¿no? No, Estás, hombre, no. ejerciendo una actividad física, si estuviera legislada la moviéndole, prostitución, limpiándole... Y también hay muchos abusos sexuales dentro del servicio doméstico Pero es que no se habla. Pero eso es distinto, porque eso es violencia machista. Eso ocurre en las oficinas, en las televisiones y en el servicio de casa. En el servicio doméstico más, porque es un entorno privado en el cual nadie te va a creer, porque la familia, desde luego, no va a creer que nadie te Lo que es un entorno sexualmente. de gente que en general no tiene papeles, es decir, que volvemos a lo mismo, bolsas de pobreza, igual. de migración... Pero no se nos ocurre abolirlo que acaba... tampoco, ¿no? Porque haya situaciones pero sí de que abuso. se ocurre resolverlo, que decir, sí que hay Por legislación eso, al ¿cómo? respecto. Dándoles derechos a ellas, ¿no? Que Bueno, sería lo haciendo una ley mismo de que las migración trabajadoras de sexuales extranjería. están exigiendo en este caso. Es decir, que no te gusta este trabajo que reproduce roles de género y de clase y de racismo y de muchos otros ejes. Sí, pero es que no es lo mismo, porque no es lo mismo hacer de cuidador, los enfermeros hacen de cuidadores, nadie va a un hospital a decirle, oye, ¿y tú por qué no trabajarías en la prostitución? Porque no, estás trabajando de una profesión regulada a la que tú accedes voluntariamente. Pero yo creo que el argumento que sería, aquí se dan muchos abusos,
con lo cual este trabajo no es digno, lo mismo se puede dar en el servicio doméstico que se puede dar en la prostitución, sin embargo, y además a esas relaciones de género. Y en Hollywood ponen Me Too en los actores y en las actrices, pero no es eso. No, pero no son en la misma situaciones... medida, ¿eh? Yo creo que no se puede comparar a las actrices de bueno, no, pero Hollywood supuestos con una mujer. Perdonad, pero Luis quiere decir algo. Es que hay una cosa que me tiene un poco perdido hace unos minutos. Sí. Estamos pretendiendo que no hay una dimensión moral en esta discusión. Yo creo que no. No hay una dimensión moral. Bueno, ética y moral, si tú quieres, sí. No, quiero decir porque estáis discutiendo ello desde posturas que son parcialmente compatibles, etcétera, pero nadie levanta la liebre de si hay una posición a priori o no. En mi experiencia, hablando con gente, leyendo y viviendo en esta cultura, y en otras también que he vivido, me he dado cuenta que hay apriorismos. Hay gente que le parece mal, pecaminoso, inadecuado, indigno, se ha utilizado el término digno, la prostitución, pero no en cambio cuidar de alguien en su casa, etcétera. Esto sucede en todas las culturas. Hay cosas que son puras e impuras, dignas o indignas. Pertenecemos a ese caldo cultural y luego tenemos diversas maneras de aproximarnos, ¿no? Luego lo regulamos. Pero esta es una dimensión que no os atañe y que no tiene nada que ver con esto. Vamos a darle la vuelta. Es que No hay tú gente crees que sería más digno si estuviera regulada. No, O sea, como yo me lo pero planteo, pero corrígeme por favor, Paula, es que tendemos a regular nuestros instintos morales y llegamos a consensos morales que luego regulamos. Quiero decir, primero no ponemos el carro delante de los caballos. O sea, primero estamos de acuerdo en que el derecho a decidir sobre la propia vida en la eutanasia es una cosa que deseamos y luego la regulamos. Normalmente va así, ¿no? Claro, no al revés. Que en este caso, por ejemplo, el derecho a decidir de ellas no existe porque son mujeres que no tienen capacidad de decidir porque no tienen recursos. O sea, cuando pero es el Carmen, esto sí que me conjunto sorprende porque una secretaria general de un sindicato que le digamos que ella no tiene capacidad de decidir, no se lo podemos decir. Bueno, pues yo creo que no tiene capacidad de decidir, pero no lo sabe. Pero por Dios, ¿Cómo entonces es anularla como persona. No, Carmen, no. por favor, pero que claro. no. Pero es que si escucháis entrevistas con gente que ha ejercido la prostitución... Pero es que hemos oído a Concha Borrell aquí mismo, hablando 10 en plenas años después de facultades, Bueno, en fin, con pero total igual libertad. Concha representa a una parte del colectivo. No, imagínate que solo se representase ella. Le vamos a decir No. que ella no puede Pero es que decidir ella sobre está hablando su todo propio el rato de un mundo que yo, cuando he leído cosas de prostitución, de verdad que no existe. La gente no puede dejar de ser prostituta igual que deja de ser periodista. O sea, no te ofrecen la posibilidad de dejar de ser Pero Carmen, prostituta. mujeres que entran en la prostitución salen de ella. No, las ayudan a salir, no pueden salir. Carmen, yo no si sé, oís pero los yo testimonios de conozco a prostitutas- muchas mujeres que ejercen prostitución y que ellas se quejan del entro y salgo, bueno, que se dedican al ejercicio de la prostitución o no, dependiendo, porque les es más compatible con otras actividades, muchas veces que tiene que ver con el cuidado de sus hijos o de personas mayores, porque les conviene, porque ganan más dinero en esa actividad que en otra. Y sí que no es una cosa que todas las mujeres que estén ejerciendo la prostitución, no sé, estén obligadas y que alguien les... Es que no tiene nada que ver. Yo creo que toda esta cosa estereotipada, que yo entiendo que haya mujeres como Tiganus que hayan vivido y de forma muy traumática el ejercicio de la prostitución, pero también tiene que ver con una historia de vida muy específica y tampoco de esa historia de vida podemos decir que todas las mujeres que ejercen prostitución han pasado por lo mismo que ella. Bueno, la mayoría de gente sí. No, es que no por puedes las- decir la por las- mayoría. porque ¿Tenemos es que esos no- datos? ¿Existen? ¿Los tenemos? ¿Sabemos quién ejerce la prostitución, por ejemplo, en España? Yo tengo algún No dato, hay pero no hay datos, porque es una cosa ¿de ilegal. ¿Cuántas? Pues estamos Claro. hablando de muchas No, miles de no. mujeres que ejercen prostitución. Yo tengo datos, por ejemplo, de las entidades que atienden en Barcelona, por ejemplo, ¿no? Que yo ahora he hecho mi tesis Yo y tengo aquí pues he datos accedido a todas, pues, pero no sé qué datos te gustaría tener. No, o sea, en lo el que dicen sentido de las que me da la entidades sensación es... de que hay dos visiones, ¿no? Hay dos imaginarios sobre quién está ejerciendo prostitución. Imaginarios, perdóname, entiendo que hay parte que hay Sí, tantos, sí. pero quiero decir que hay dos maneras de aproximarlo y me gustaría saber si tenemos manera de tocar Yo tengo eso. aquí datos que seguramente son los mismos con los que trabaja ella. Casi 5 millones de víctimas de prostitución en el mundo, el 99% mujeres y niñas. En España es el ¿De 0,35%. prostitución o de trata? De trata. No, ha dicho víctimas de prostitución. Para mí, la prostitución y la trata es lo mismo, porque la Claro, trata... es que la esto trata ya es una un fin, diferencia. Pero es que la trata es el fin, o sea, el medio al que se llega Pero para... hay prostitutas para que no ejercer de llegan a la Bueno, pero prostitución a través Paula, de por la ejemplo, trata. indicaba casos que ella conoce en el que no hay trata, ¿no? Entiendo Claro, que bueno, son- yo Bueno, tengo es los que datos la trata es juntos un porque delito que tiene una definición, para no lo mí- podemos llamar pero- trata lo que no es trata, porque Claro, en el Código pero la- Penal pero la exige trata- que haya violencia, intimidación, engaño. Pero la cosa trata es que- un medio para llegar a la prostitución, no es una o sea, al cosa revés. aislada. Pero no toda la tiene nada que prostitución ver. viene de la
trata, ¿no? No, Bueno, ni no. toda la prostitución es trata, ni toda la trata. Es que incluso el Consejo de Europa, las Naciones Unidas, que todos los organismos internacionales dicen que se tiene que diferenciar entre trata, tráfico y prostitución, que son cosas diferentes. Yo tengo los datos que se pueden dar juntos. juntas, sí, pero que no son todas. Las entidades hablan de un 15% de mujeres que atienden en situación de trata. Esto es lo que las entidades de aquí, de Barcelona, que hay una mesa en la que se trabajan estos temas, se viene a decir. Naciones Unidas también dice que en torno al 15-20% A mí me sorprende a nivel mundial. Esto es lo que... De mujeres que no existen porque no hay ni papeles, sepamos el porcentaje, la verdad. Quiero decir, me sorprende y me extraña, las porque entidades, en los CIEs, por ejemplo, las solo hay entidades hombres. hablan, tienen Porque han trabajadoras desaparecido las sociales, mujeres. tienen educadoras, Sí, tienen, sí, pero que lo que te digo es que hay Paula, perdona, psicólogas. porque no quiero acabar el programa sin hacerte una pregunta que yo creo que también preocupa a la sociedad. Si regulamos la prostitución, ¿no favorecemos la trata? Para que vengan mujeres de fuera a poder trabajar de manera regulada aquí a través del trabajo sexual. Yo creo que precisamente, y lo que dicen las Naciones Unidas y la oficina específica, ¿no?, sobre el tema de la trata, es que precisamente diferenciar lo que es la prostitución y empoderar a las mujeres que están ejerciendo el trabajo sexual con más poder, con más derechos, perdón, puede hacer que esto incida menos en la trata, o sea, que haya un número menor de personas en trata. Pero está claro que el que exista la trata, o sea, además de que trata, hay muchas otras tratas que son con fines de servicio doméstico, explotación laboral, de tráfico de órganos, es decir, se da en muchos otros ámbitos y siempre hablamos exclusivamente de la prostitución, pero se da en otros ámbitos que están mucho menos estudiados. Y ahora se me ha ido de la cabeza lo que iba a decir. Si vamos a favorecer la trata, vamos a favorecer, no, si regulamos. No tiene por qué favorecer. Pero lo que sí que favorece claramente la trata es la existencia de la ley de extranjería, es decir, personas que estén en situación irregular y que no tengan derechos. Eso claramente... Y si regulamos y damos papeles a todas, ¿no generamos un efecto llamada y nos convertimos en el burdel de Europa? Yo creo que no. Yo no creo que haya muchas mujeres, esto que se llama el dinero fácil en la prostitución, creo que no es fácil. Creo que ni mucho, bueno, no sé, yo no conozco a mucha gente que se vaya a dedicar a la prostitución porque sea legal. Yo creo que las personas que ya se dedican, pues que puedan acceder a mayores derechos y limitaciones a los empresarios, creo que será mejor y más beneficioso para ellas. Pero yo no sé, claro que no lo sabemos. Si pasará o no pasará. En todo caso, las mujeres que estén ejerciendo estarán en mejor situación. Eso es lo que... Paula Arce, Carmen Domingo, muchísimas gracias por estar en la entrevista que es incómoda, pero para eso la hacemos, para escucharnos y para aprender todas de todas. Gracias también a los espectadores por seguirnos un domingo más. Les esperamos la semana que viene aquí en la entrevista incómoda. Buenas noches.